Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Hay una gran cantidad de asistencia en esta sala con esta nueva modalidad. Eh, Antes de empezar, voy a presentar unas pequeñas normas o reglas de convivencia para que podamos hacer de esta humilde presentación lo más llevadera posible sin tener interferencias de audio. Primero y principal quiero agradecer y remarcar a la empresa Tecnoimagen, la cual continuamente, desde hace muchos años y ha sido la pionera en nuestro país, ha apoyado la capacitación eh, de todo el personal de salud. Hoy se visualiza más que nunca, pero quiero remarcar que ha sido la primera en nuestro país y la que más apoyo nos presta a los médicos para poder seguir creciendo. Así que vaya este agradecimiento especial a la empresa Tecnoimagen y bueno, hoy nos están acompañando, pero es un muy gran equipo, Daniela Núñez, Eugenia Gioco, que están comandando todo esto y que hacen que esto sea posible, todo este tema de virtualidad. Así que bueno, yo voy a pasar a compartir la pantalla y voy a dejar algunas reglas para que podamos convivir en esta pequeña presentación sobre focus en arterias carótidas. Yo quisiera remarcar solamente de estas reglas de convivencia. Lo ideal para que todos podamos escuchar una buena presentación, esto que está por acá, silenciar los micrófonos. Esto permite que se pueda escuchar con la mejor calidad posible, la mejor transmisión de datos. Hay otro dato muy importante por aquí que yo ya les estoy diciendo que lo miren. Es muy sencillo para recordar. Si ustedes ponen en cualquier navegador o buscador, tecnoimagen.com.ar/educación, los va a llevar a la opción de poder visualizar una gran cantidad de material para educación en las diferentes especialidades que tiene en oferta disponible gratuitamente Tecnoimagen. Así es que bueno, vamos a dar inicio. Yo me voy a referir a un focus. Vamos a poner acción sobre un punto específico que es el ecodoppler de carótidas hoy en el 2020, y les voy a mostrar algunos cambios que ha habido recientemente en el mundo y cómo estos cambios impactan en nosotros directamente para poder tomar esas nuevas opciones o mediciones y poderlos aplicar a nuestras prácticas diarias. Así es que voy a dirigirme inmediatamente, posterior a este pequeño aviso, hacia la presentación. Este va a ser nuestro índice temático. Voy a empezar por algo muy básico. Tenemos una sala con una variabilidad de personas con todo el auge de aprender a hacer Doppler, otros que ya hacen Doppler y otros que son expertos. Ahí puedo ver mucha gente querida, conocida. Así es que me voy a referir primero a fijar algunas pautas de cómo realizamos un estudio de ecodoppler. Para ello voy a ir a un corto tutorial que tiene fundamentos y referencias en diferentes sociedades, tanto europeas, americanas, como de nuestras sociedades argentinas de cardiología y sociedad de imágenes, y las sociedades latinoamericanas de imágenes cardiovasculares y SIAC. Todas siempre respondemos a esta pregunta: ¿qué requerimos? Generalmente requerimos tecnología o equipamiento que tenga la opción de mostrarnos imágenes de arterias, en este caso carótidas, con la modalidad de mostrarnos color y Doppler espectral para poder tener un análisis cualitativo y cuantitativo de las imágenes. Para ello vale la pena recordar que el ultrasonido ofrece todas estas variables
para ponernos al frente del diagnóstico cardiovascular, siendo algunas de ellas la rápida disponibilidad y la posibilidad de velocidad de estudio, lo cual cubre todos los escenarios clínicos, tanto en prevención, urgencias, controles post-tratamiento, etcétera, en arterias carótidas. Gráficamente, siempre remarcamos y repasamos que las arterias carótidas en cortes transversales, desde la arteria carótida común hacia la bifurcación, es decir, hasta el mentol o hacia la mastoides, nos permite hacer este recorrido en vistas transversales, los cuales nos pueden ayudar no solamente a identificar los vasos, mostrándonos el recorrido de la arteria carótida interna, sino también diferenciándola claramente de la arteria que tiene ramas y flujo discontinuo, es decir, que prende y apaga, que es la carótida externa. Para ello nosotros trabajamos con transductores lineales y optimizamos las vistas transversas y las vistas longitudinales para poder obtener un estudio de calidad y completo. Acá ustedes están viendo un corte transverso y cómo llegamos a la bifurcación carotidia, símil a la imagen superior derecha. Ahí ya tienen el color, cómo nos guía sobre el recorrido. Ahí tenemos un vaso que prácticamente deja el color encendido en todo momento. Este vaso claramente lo identificamos como arteria carótida interna, se origina desde un bulbo, no tiene presencia de ramas. Ahí va de vuelta el corte hasta la bifurcación. Yo quisiera remarcar que en este pequeño, perdonen, ahí se disparó la presentación un poquito más adelante, que en este pequeño recorrido nosotros tenemos la opción de mirar en cada uno de esos cortes, de estos pequeños círculos que vamos realizando a medida que progresa nuestro traductor, y podemos responder a la primera pregunta por sí o por no, si por ejemplo tuviéramos o no placas, como yo se las estoy mostrando, dibujando ahí en el gráfico. Para las vistas longitudinales, una rememoración fácil y rápida. Ustedes están viendo por aquí este vaso que permanece prácticamente todo el tiempo encendido, que se apaga, reconociendo fácilmente la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Pero como no todo es color, tenemos que recordar que en las vistas longitudinales nosotros optimizaremos la posibilidad también de identificar y localizar en diferentes niveles la presencia de placas, por ejemplo, por sí o por no, recordando que en el lugar donde pierden el paralelismo las paredes, ahí he trazado una línea. A partir de ahí, esto se llama bifurcación, esto es la carótida común o carótida primitiva, esta es la carótida externa, esta es la arteria carótida interna, y este sitio que queda junto con este divisor de flujo es lo que nosotros denominamos bifurcación. Por ende, todo ateroma que estuviera ubicado en este nivel va a corresponder a un ateroma localizado prebifurcación a nivel de la carótida común. En este nivel va a corresponder a un ateroma localizado en la bifurcación, y en este nivel al proximal o vulvar, que es el sitio donde se ensancha, donde se origina la arteria carótida interna, para tener una idea de qué hablamos cada vez que hacemos un estudio de ecodoppler. Los flujos, característicamente, hemos aprendido a identificarlo. El flujo de la arteria carótida interna principalmente tiene la presencia de abundante diástole, mientras que la carótida externa tiene este flujo con incisura y menor cantidad de diástole. Eso hace que este vaso continuamente tenga flujo tanto en sístole como en diástole de mayor caudal, y que los ajustes de nuestros equipos permitan hacer que el color persista
encendido continuamente, mientras que en la arteria carótida externa prácticamente en el final hay un flash donde se apaga. La misma regla vale para la arteria carótida, arteria vertebral, a la carótida interna. Ahí tienen una vista longitudinal de la arteria carótida común y cómo hacemos el movimiento del transductor para poder visualizar la arteria vertebral, que el punto más importante es la presencia de la misma dirección de la arteria carótida común. Es decir, preste mucha atención, voy a volver aquí. Usted ahí está viendo en rojo la arteria carótida común. Ahora hacemos el movimiento, aparece la arteria vertebral y se está viendo la misma también en color rojo. Eso significa que si no hemos movido la caja de nuestro box de color, que ahí lo tiene en línea de puntos, si las dos tienen la misma dirección, se ven del mismo color y ya empezamos con un estudio normal. Ahora quisiera enfatizar este punto que usted está viendo ahí, que es esta opción de colocar el transductor, en este caso es un transductor cardiológico, pero también puede hacerlo como lo mostraba en la imagen anterior. Ahí se la voy a mostrar, la voy a adelantar un poquito el video, así usted lo puede ver, donde al final del video usted va a ver cómo el transductor se coloca a nivel supraesternal para tratar de visualizar el tronco brachiocefálico. Alguna vez, hace unos 6 años, habíamos investigado y habíamos escrito respecto del vaso. Ahí está, esa es la imagen. Ahí usted está tratando de visualizar el tronco brachiocefálico, donde se ve la arteria subclavia, la arteria carótida y parte del tronco brachiocefálico. Una maniobra fácil de hacer y que nos permite visualizar ese tronco o ese vaso, como llamábamos hace algunos años, el gran olvidado. Acá usted tiene una maniobra que habitualmente hacemos para los vasos supraórticos y que nos permite visualizar el origen de las arterias carótidas, en este caso la carótida primitiva izquierda, la arteria subclavia, y si focalizamos hacia el lado contralateral, el tronco brachiocefálico. Algunos consejos, algunas sugerencias es siempre optimizar la calidad del informe. Por ahí se puede hacer un screen de esa pantalla para los que siempre están en la búsqueda de un informe promedio. Les quiero recordar que hay consensos o sugerencias de cómo realizar un informe de estudios para cuando las paredes carotídeas son normales o presentan pequeñas placas que no generan cambios o estenosis significativos, o sea, cambios de velocidad. Para este caso, este es un informe que lo dejo algunos segundos en pantalla y solamente sugiero hacer un screen o tomar alguna fotografía si a alguien lo considera de utilidad. El mismo tiene el potencial de podernos mostrar, por un lado, lo que acabamos de hacer, o sea, todos los pasos. La bidimensionalidad que hizo cortes circulares de los vasos hasta llegar a las bifurcaciones, y eso nos permitió contestar, por ejemplo, si teníamos placas por sí o por no. Posteriormente ya me voy a referir a los beneficios que tiene el Doppler color y el espectral para con la graduación de las estenosis. Esto era la noción de cómo hacer un estudio de calidad normal promedio, sin olvidar el tronco brachiocefálico. Algunos consejos finales para poder continuar con el ítem siguiente es que si cumplimos el protocolo del informe, por eso les puse tanto énfasis en exponer un protocolo de informe, nuestro estudio siempre va a ser completo. Hemos aprendido de quienes fueran nuestros padres en el ecodoppler vascular, que siempre es ideal empezar un estudio en un lado y terminarlo en el otro, es decir, tener una sistemática.
Y hoy más que nunca, que esto también lo hemos aprendido de ellos, realizar la limpieza de los transductores antes y después de cada estudio, más las normas nuevas de desinfección aplicables a todos los estudios actualmente de ecografía. Para continuar, me voy a referir ya, iniciando al tema de la patología, es decir, qué es normal y qué no es normal en aterosclerosis o aterotrombosis, y qué ve el ecodoppler, y les voy a presentar algunas dudas respecto. Posteriormente seguiremos con cómo evaluar las estenosis en el 2020 y luego nos referiremos a todas las preguntas o comentarios que deseen realizar. Uno de los ítems más importantes en la prevención cardiovascular, lo tienen en pantalla, esto es muy viejo, muy previo a la realización de estudios de ultrasonido con la calidad que tenemos actualmente, y generalmente el foco de la medicina está localizado en quién, cuándo y cuáles serían los costos de realizar, es decir, de aplicar un método para la prevención. En un principio aprendimos algunas bondades que representa la medición de grosor mintimal, el cual implica la posibilidad de medir la pared arterial sin incluir la adventicia hasta el borde de la mioíntima en el lumen. Eso es lo que está haciendo esta imagen, gatillada con electrocardiograma, en la cual está arrojando valores promedios de grosor mintimal que se pueden ver claramente, y de esto sacan un desvío estándar. Acá tienen otra imagen que está realizando la evaluación de grosor mintimal en el mismo nivel y está arrojando algunas proyecciones en base al perfil del paciente y localizándolo dentro de las posibles cuantía de factores de riesgo cardiovasculares según sexo, edad, tabaquismo, etc. Pero la gran pregunta en este momento es si todo esto que hemos aprendido como evidencia del grosor mintimal justifica desde el punto de vista clínico, no imagenológico, seguir pidiéndolo en screening, es decir, masivamente. Habíamos aprendido de toda la evidencia de múltiples estudios que ustedes tienen en pantalla, que tener un grosor mintimal aumentado equivalía a tener un riesgo cardiovascular aumentado, a tener mayores posibilidades de infartos, de stroke, etc. Generaron evidencia sumamente importante. Las evidencias también nos mostraron el poderío que tenían estos estudios y la suma de estudios mediante metaanálisis. Y rápidamente, años atrás, nuestras guías se encargaron de impactarlo como nivel de evidencia 1A, es decir, prácticamente no hacerlo era incorrecto. Y múltiples guías dieron múltiple información y fueron avalando, pero con el tiempo van a ver que en el paso de los años va cayendo la opción, es decir, de estar indicado como screening prácticamente a todos, es decir, mayores de 55 o 60 años, pasa a no estar tan recomendado a todos, sino a algunos, y hay una línea de tiempo que me gustaría compartir, en la cual prácticamente hacia el 2013 y en adelante, el grosor mintimal ante la muestra de nuevas evidencias comienza a ser un método menos sugerido desde el punto de vista clínico para toda la comunidad. Y esto es debido a que algunos metaanálisis comienzan a evidenciar que el poderío del método en muestras muy amplias de screening no tenía la fuerza suficiente para ser considerado un método
no solamente costo efectivo, sino asertivo, es decir, que cada vez que viera algo, ese algo se iba a reproducir en el impacto de pronóstico para el paciente. A tal punto es así que los artículos posteriores a estas publicaciones y metaanálisis comienzan a sugerir que el poderío del GMI es menor, que podría ser usado en poblaciones muy específicas, con lo cual lo que era el GMI, o sea, el grosor intimal, comenzaba a ser visto con la lupa. Probablemente uno de los gráficos más explícitos respecto a esto era que la visión de los screening ofrecía una perspectiva global, pero nuestro paciente específico solicitaba o necesitaba una perspectiva específica hacia él y no hacia poblaciones globales, y esto es lo que nos empezaban a enseñar estos metaanálisis, es decir, al paciente específico le sirve, pero a poblaciones globales no. Uno de los estudios que pudo demostrar este poderío de los estudios ecográficos y por ahí alguna debilidad del grosor intimal fue justamente PESA. El PESA estudio, al cual voy a hacer referencia en unos segundos, prácticamente generó el quiebre de conceptos, pero me gustaría remarcar que desde la cantidad o el gran volumen de pacientes estudiados para el grosor intimal en los estudios de screening pudo aflorar qué era mejor estudiar, si estudiar la placa o estudiar el paciente. Es así que bajo los conceptos aún vigentes de este consenso, ahí tienen las citas para quienes les interesen, aprendimos que cada vez que un paciente tenía más de 1.5 de grosor intimal o más de 50% de engrosamiento intimal respecto de la pared previa, esto se debe llamar placa. Y que en la búsqueda de grosor intimal, cada vez que se encontraba o se registraba paciente con placas y en el seguimiento a 5 y 10 años, claramente los que tenían placas iban a tener diferente riesgo cardiovascular. Entonces el segundo ítem de anormalidad a rememorar o reaprender es que el valor de la placa frente a la íntima media prácticamente iba a generar estos cambios en la interpretación del pronóstico. Entonces, cada vez que teníamos placas, a nuestros pacientes les iba diferente. Aquí tienen las proyecciones en años para enfermedad cardiovascular, muerte por infarto, stroke, de cómo a un grupo de pacientes con placas les iba peor frente a grupos comparativos con grosor intimal, es decir, que definitivamente cada vez que tratábamos de ver cómo le iba de bien o de mal a un paciente, la placa era un predictor pronóstico poderoso y el grosor intimal no tenía ese comportamiento, es decir, no era poderoso. Este estudio, que fue uno de los estudios que hizo temblar de alguna manera al grosor intimal, fue el estudio PESA, en el cual se intentaba evaluar múltiples territorios en la pesquisa de placa para una población prácticamente asintomática, normal, presuntamente normal, y él mismo pudo evidenciar en diferentes grupos etarios que ustedes tienen en pantalla cuáles eran los sitios que mayor correlación tenían o mayor presencia tenía respecto de la enfermedad coronaria. Es decir, y creo que esta gráfica resume todo lo que uno quisiera recordar. De alguna manera, en el hombre
es bastante más probable que encontremos placas si le revisamos las iliofemorales que si revisamos las arterias carótidas. Mientras que en la mujer la posibilidad de evaluar las arterias carótidas y las femorales prácticamente tendrían un equilibrio en probabilidad de encontrar placas en uno o en otro lado. De manera que este primer approach para la evaluación del ultrasonido y por sí o por no de placa nos comenzó a sugerir que en el hombre es sumamente bueno no olvidarnos de evaluar las iliofemorales por sobre las carótidas, y prácticamente en la mujer podría ser adecuado evaluar ambos territorios. Otros estudios que van a tener mucho impacto próximamente, en los próximos 2 a 3 meses, son los estudios que trataron de visualizar y de alguna forma cuantificar los volúmenes o cantidades de placas presentes, por ejemplo, en las arterias carótidas internas. Uno de estos estudios fue Bioimage. Bioimage pudo demostrar que a mayor volumen de placa, es decir, cuanto más placa tenían nuestros pacientes, peor pronóstico tenían, y cuanto menos placas tenían o menos volumen, el pronóstico no era tan malo. En los próximos meses, como les estaba diciendo, vamos a tener las nuevas guías americanas para evaluación, clasificación de los diferentes tipos de placas y algunas sugerencias para el seguimiento de la misma. Varios grupos o sociedades de la Sociedad Argentina y de la Federación Argentina de Cardiología y de la Sociedad Interamericana de Cardiología estamos trabajando sobre esas guías, y seguramente van a ser publicadas en JACC en este año. Y les sugiero que presten mucha atención, porque si bien no van a imponer la cuantificación o el volumen de placa por 3D, va a comenzar a haber algunas sugerencias para evaluarlos con imágenes, y al menos tratar de medir, cuantificar contra áreas bidimensionales. Entonces, uno de los puntos, volviendo a los orígenes de este tercer punto de esta reunión, la posibilidad de cuantificar o ver las calidades de placas que presentan nuestros pacientes, hacen que tengamos que poner especial énfasis sobre la misma, tratando de ver primero las características de la misma, es decir, si predomina la fibrosis, si deja cono de sombra y eso es calcio, si en el volumen total o en la cuantía de la placa nosotros vemos que predomina la fibrosis, o si predomina un amplio corpo lipídico, para caracterizar las mismas como placas vulnerables, o sea, que las que se pueden romper y que a la vez también están asociadas a mayor riesgo cardiovascular, no solamente la rotura para generar un stroke, sino también para eventos cardiovasculares. La realidad es que el Doppler color nos va a dar una tremenda herramienta con la opción de indicarnos que aun cuando tenemos presencias de placa, como la que le estoy señalando ahí, de muy baja ecogenicidad, lo cual digamos que es una placa prominente, vulnerable o con riesgo ecográfico de vulnerabilidad, si el color no presenta el aliasing, es decir, la superación de los rangos de velocidad impuestos, vamos a saber que estamos frente a una placa que por el momento nos genera estenosis significativa. Nosotros
consideramos actualmente que las placas deben ser cuantificadas y eso nos va a aportar la utilidad del ecodoppler color y el doppler espectral, pero también de alguna manera deben ser estratificadas, es decir, esto es lo que se viene y ya hay algunas recomendaciones desde las guías de imágenes de ecodoppler vascular, tanto europeas, americanas, como las que próximamente se van a publicar de la Sociedad de Cardiología. ¿Dónde está el origen de algunos pequeños conflictos que quedaron resueltos? Yo se los voy a tratar de exponer. No quedan dudas que el ultrasonido ocupa un rol principal, importante, fundamental, tanto desde las imágenes de modo M, la onda pulsada, continuo color, como le están leyendo por ahí. Eso se publica en el año 2017 desde la Sociedad Europea de Cardiología. Pero desde mi punto de vista, el origen del problema está en esta publicación, en la cual pone un especial énfasis y genera una gran diferencia entre las formas de cuantificar, es decir, lo solicitado por los médicos para poder actuar en pacientes asintomáticos para ateromas de porcentajes diferentes a los que nosotros manejábamos actualmente. Recordar que nosotros estábamos acostumbrados a cuantificar mediante el ecodoppler color en placas menores al 50%, placas del 50 al 70%, placas mayores al 70% o oclusión total, o arterias normales. Pero comienza a aparecer este nuevo ítems favorecido por algunos resultados de estudios que impactaban para comenzar a evaluar estos grupos de pacientes, y la gran pregunta que surgió en el año 2017 es si el ecodoppler podía cuantificar estenosis del 60%, menores al 60%, o estos nuevos grupos en pacientes asintomáticos. Es así que en el año 2018 la Sociedad Europea de Imágenes publica esta guía de sugerencias en las cuales va a recalificar, va a cambiar los sistemas de cuantificación para las estenosis carotidias y por ecodoppler, y va a traer a luz algunos trabajos que eran desde el año 2010, 2012, en los cuales habían demostrado algún poderío para poder cuantificar rangos de estenosis diferentes a los que veníamos teniendo hasta ese día, y poder responder de alguna manera a estenosis que ahora necesitábamos cuantificar con más precisión y que las guías anteriores o los métodos sugeridos no nos permitían. Así es que algunos de los mensajes que comenzaban a llegar era que era importante poder cuantificar estenosis de diferentes niveles, que voy a reinsistir, nosotros no lo estábamos haciendo. También era importante estos datos que yo les estoy remarcando, es decir, tratar de caracterizar en lo posible la placa, es decir, en otras palabras, el ultrasonido va a tener un campo específico en el cual la posibilidad de complementar con Doppler transcraniano era uno de los valores agregados. Otra de las posibilidades era tratar de
tener una noción o de dar una noción de la cuantía de la placa en cuanto a su extensión. Esto también es una sugerencia nueva, y las calidades de las placas, es decir, la caracterización de la misma, a la cual me voy a referir en unos pocos minutos. Pero nos llamaban la atención estos nuevos datos, que teníamos la opción de tratar de evaluar la estenosis, la producción de la estenosis para mayores del 20% de crecimiento en los pacientes. Y bueno, llegamos aquí, y para hacer un pequeño ejercicio de cómo lo haríamos y cómo lo hacemos, les voy a presentar este caso que corresponde a una paciente que está en seguimiento. Ustedes tienen ahí una imagen a nivel de la arteria carótida común. A la derecha están viendo el flujo espectral con unas velocidades en la carótida común de prácticamente 52 centímetros sobre segundo, y una diástole que no supera los 10 centímetros sobre segundos. Ahí tiene una imagen color, y esto a la vez me permite nuevamente remarcar el rol del color. Usted sabe que el rol del color no es específicamente mostrarnos cuantía o permitirnos decir cuánto hay de estenosis. En nuestro método nosotros no comparamos cuánto de espesor tenemos aquí contra cuánto de espesor tenemos aquí, y de eso sacar una estenosis. No, nosotros no hacemos eso. Sí nos puede orientar y guiar para localizar el sitio de velocidades más altas, que es lo que nosotros necesitamos para la cuantificación. Así es que aquí yo me permito preguntarle si le parece que esta paciente tiene una estenosis significativa o no, por ecodoppler color, y dejo esa pregunta abierta. Ahí hemos puesto más foco, y como observará hemos aumentado el PRF para poder ver este sitio filiforme, que tiene aliasing, que tiene este mosaico de múltiples colores, y que nos comienza a decir que hay un desfiladero. Y aquí usted tiene las velocidades en la arteria carótida interna, que en este caso superan los 547 centímetros sobre segundos, y una velocidad de fin de diástole de casi 240 centímetros sobre segundos. Realmente creo que estamos con prácticamente todos los datos necesarios para poder informar qué tenemos en este caso. Pero volviendo atrás en el tiempo, cosa que no es tan fácil, hay algunos datos que me gustaría que remarquemos. No todo es velocidad. Primero, nuestra paciente viene en seguimiento. En segundo lugar, tiene características acústicas de las placas, que yo se las estoy remarcando. Por otro lado, tiene velocidades en la carótida interna que rondan, habíamos dicho, 547 centímetros sobre segundos, y eso para algunos índices de cuantía lo deberíamos dividir sobre la velocidad en la carótida común, que usted lo tiene acá mismo, de 51 centímetros sobre segundos, y eso nos va a dar un cociente que denominamos cociente entre el sitio de estenosis y la preestenosis, entendiendo que el sitio de la estenosis es la carótida interna y el sitio de la preestenosis la carótida común a nivel del tercio medio, como está estandarizado actualmente. De manera tal que nosotros al menos aquí tenemos un índice que supera los 10. Entonces, con toda esta información, me gustaría saber qué supone usted o cuál es el nivel o cuál es el grado de estenosis que tiene nuestro paciente. No sé si hasta ahí seguramente es posible que existan algunas preguntas. Le pido si son tan amables que
pongan en el chat cuál es la cuantía que suponen que puede tener esta estenosis del sistema carotidio interno de mi paciente. Hago una pequeña pausa de 30 segundos para que puedan escribir en el chat y poner ya sea preguntas o observaciones respecto al caso presentado. Bien, vamos a continuar. Algunos de los datos muy útiles a tener en cuenta provienen de bibliografía que ya, como verán, en la cita tiene muchos años y que asocian la reducción del calibre de los vasos sanguíneos al aumento de la velocidad. Esto quiere decir que tenemos rangos de calibres de nuestro paciente donde las velocidades sistólico-diastólicas cambian poco, pero posteriormente, a medida que se va reduciendo el calibre de nuestro paciente, la velocidad sistólica va en aumento, como así también la velocidad diastólica. Estas comparativas nos permitió, frente a otros métodos, que en principio fue la angiografía, correlacionar para tanta velocidad tanto de gradiente, como se hace en diferentes técnicas como la ecocardiografía. Nosotros usamos principalmente para el diagnóstico la velocidad sistólica y la velocidad de fin de diástole. En esta gráfica usted puede ver la cuantía de la velocidad sistólica, la velocidad picosistólica y la cuantía de la velocidad de fin de diástole, que la tiene ahí en amarillo resaltado. En ambos casos, la velocidad picosistólica ha sido sumamente usada para la cuantificación de la estenosis, a tal punto que muchos de nosotros en el caso presentado, viendo más de 5 metros de velocidad, inmediatamente todos pensamos que es una estenosis severa y seguramente la mayoría ha contestado que el grado de estenosis es mayor al 70%, solamente con ver las velocidades picosistólicas. Algunos otros también miraron las velocidades de fin de diástole y dijeron, con esa velocidad de fin de diástole tan elevada, yo creo que tiene una estenosis, y cayó en lo mismo, mayor del 70%. O no, ya lo vamos a revisar. Y la mayoría, cuando comparó el índice y dijo el índice es mayor de 4, inmediatamente dijo, estamos frente a una placa de mayor del 70%. Entonces aquí me gustaría conocer también si todos nosotros pensamos que ese paciente tiene una estenosis y que deberíamos informar algo mayor al 70%, es decir, no solamente poner eso. Aguardo 30 segundos, si alguien quiere escribir en el chat, después lo vamos a leer. Bien. Entonces hasta aquí tenemos una cuantía para nuestro paciente mayor al 70%. Seguramente muchos les gustaría decir, yo quiero poner es mayor del 80, yo quiero poner es mayor del 90, yo quiero poner que es crítica. Pero quiero recordarles que existen o existían algunas variables que nos hacían cuantificar las estenosis de esta manera. Gran parte de nuestra información proviene de los estudios que tienen en el ángulo superior izquierdo, el ST, el NASET, los cuales cuantificaban bajo una fórmula comparativa para tanta reducción de tamaño respecto de tal lugar del vaso, el porcentaje de estenosis es tanto por ciento. La realidad es que el Doppler no mide reducciones de tamaño, sino mide la diferencia de velocidad entre un sitio y otro. Y intenta asociar
en estudios comparativos con información proveniente de la angiografía, para cuánta reducción de calibre de la angiografía, cuánto tenemos nosotros de velocidad en ese sitio. Es así que la mayoría de nosotros trata de localizar a nuestro paciente en alguno de todos estos niveles, y yo creo que la mayoría de nosotros pensamos en este nivel para la presencia de placa, desfiladero y velocidades aumentadas sistólica que superaban los 230, velocidad diastólica que superaba los 100 y un índice que superaba los 4. Lo cierto es que para muchos que solamente por ahí con ver la velocidad sistólica se planteaba si ya con eso estaba cuantificando correctamente y que era mayor del 70%, vamos a hacer algunos repasos y algunos ítems que nos va a conducir a las nuevas modalidades de cuantificar las estenosis carotídeas. Entre los puntos débiles que presenta la velocidad picosistólica, uno de ellos queda remarcado en la curva de Spencer, en la cual podemos ver que hay iguales velocidades para las estenosis moderadas que para las suboclusivas, es decir, pueden presentar el mismo rango de velocidad y nuestro paciente puede estar localizado por esta curva tanto del lado crítico como del lado suboclusivo, suboclusivo crítico con respecto al lado moderado. Esto es lo que ustedes pueden ver con esta escasa variabilidad en este segmento, en el cual existe una ambigüedad de datos que pueden ser comparativos y que no nos demuestran a través de la velocidad picosistólica la diferencia entre un grupo y otro. Este es uno de los puntos débiles de la velocidad picosistólica. Es así que en el año 2012, uno de los estudios y los registros pioneros que tardarían unos años en generar cambios, nos trae a colación estos datos que usted tiene en pantalla. Lo que usted ve en el centro, que ahí lo estoy remarcando en rojo, corresponde a las medias, es decir, y lo que ve por afuera de ello, es decir, lo que está en amarillo, corresponde a los desvíos estándar para 25 y 75%. Esto nos sugiere que existen grupos con estenosis demostradas por angiografía, resonancia o el método que fuera, correlacionado con velocidades picosistólicas que pueden variar ampliamente en rangos sin diferenciar con claridad por esta variabilidad entre estenosis del 50, 70, 80, 90%. Esto quiere decir que en estos espectros la variabilidad de la velocidad picosistólica es sumamente amplia y el registro único de la misma no sería de utilidad para el diagnóstico de un porcentaje definido de estenosis. En esta imagen, esta publicación es sumamente reciente, se publicó en Circulation 2020, ahí usted tiene la cita por si la quiere evaluar. Puede ver cómo para la velocidad picosistólica en rangos, ahí se los estoy remarcando, que van en increciendo, hay subgrupos de pacientes para estenosis en rangos diferentes, ahí se los estoy marcando, por ejemplo, del 60% a más o de 80% a más, que tienen un mayor rango de dispersión de las velocidades picosistólicas, con lo cual dejan dudas respecto de si la velocidad picosistólica en forma aislada en estos grupos con cuantías más bajas, es decir, entre, por ejemplo, 230 300 centímetros sobre segundos, no tienen otro nivel de estenosis, es decir, mucha variabilidad.
Aquí tienen las tablas de dispersiones y la evaluación localizada para el percentilo que acabo de remarcar, en los cuales la velocidad pico sistólica, por ejemplo, mayor o igual a 50%, pueden tener diferentes rangos, mayor a 60% superando los 250. Observe aquí este dato. Para mayor del 70% prácticamente el rango es exactamente el mismo, es decir, estos dos prácticamente no ofrecen diferencias, y recién a partir de los 330 o por arriba de los 400 se podrían diferenciar solamente desde la velocidad pico sistólica rangos de estenosis en graduaciones diferentes a como lo veníamos haciendo. Pero en síntesis, para estenosis que necesitábamos diferenciar del 60, del 50 o del 70%, las posibilidades que nos ofrece la velocidad pico sistólica serían reducidas. En el gráfico inferior usted tiene la velocidad de fin de diástole, donde por ahí los datos para remarcar, todos optamos que si nuestro paciente teníamos más de 100, nuestro paciente tenía una estenosis al menos mayor de 70 y ahí quedaban las escalas previas, pero para cuando tiene mayor a 140 la estenosis es mayor o igual al 80 y mayor a 200 mayor al 90%. Por acá usted tiene los rangos. Ahí estoy remarcando dónde hubiera estado focalizado el rango de nuestro paciente. Y yo creo que estas son las posibilidades que tenemos ahora de cuantificar, pero me pareció sumamente necesario mostrarle las dispersiones de rangos de velocidades y el porqué de no usar la velocidad pico sistólica en forma aislada. Una de las escalas de cuantificación es de las recomendaciones de Reino Unido, que divide las estenosis según los rangos de velocidad pico sistólica que usted tiene a la izquierda y el índice como lo tiene acá en la línea media. Y ellos usan el índice de St. Moritz, que es un ratio que se establece entre la velocidad pico sistólica y la velocidad de fin de diástole de la carótida interna versus la carótida común del mismo lado. El focus de este año, del año pasado, permitió que se reestratificaran, se reacomodaran las formas fundamentados en algunos conocimientos de evidencias para los diferentes grados de velocidades pico sistólicas y por primera vez sugerir el uso de complementos para la evaluación de las estenosis carotídeas en nuestros pacientes, tratando de llegar al GOLD, a la posibilidad de dividir en diferentes porcentajes diferentes grados de estenosis y no usar rangos tan abiertos como los veníamos usando. Estas nuevas guías sugieren evaluar la post-estenosis como una posibilidad asociado a los aumentos de velocidades sistólica predominantemente o a los rangos de índices entre la preestenosis y la estenosis para poder recuantificar nuestros pacientes a rangos diferentes. Para ello van a sugerir nuevos criterios que son los que nosotros estamos ya poniendo a consideración, poniendo ya a impresión y que fueron presentados el año pasado, por ejemplo, en la Sociedad Argentina de Cardiología, la evaluación de estos nuevos criterios y la evaluación de la presencia de flujos colaterales o la caída de flujos distales respecto de la estenosis. Es así que en nuestro paciente, en la evaluación de flujos distales respecto de la estenosis, lo más distal posible en la carótida interna, observan una caída de la velocidad, en este caso, de hacia 38 centímetros sobre segundos, con un tiempo al pico prolongado, es decir, mayor de 100 milisegundos,
Y aquí me gustaría pedir nuevamente que si quiere y puede, escriban en el chat cuál es el nivel de estenosis de nuestro paciente, es decir, es mayor al 70, es mayor al 80, es mayor al 90%, etcétera. Recuerdo que este índice se obtiene desde el sitio distal a la arteria carótida interna. Bien, vamos a continuar. En estas nuevas recomendaciones se sugiere la evaluación del flujo, a través del Doppler transcraniano, apoyando al transductor, por ejemplo, sobre el párpado de nuestro paciente que tiene el ojo cerrado, con muy poca cantidad de gel, y tratando de observar primero los datos más groseros, que son la presencia de flujo, si el flujo es anterógrado, por sí o por no, es decir, si va a irrigar el ojo, o si el flujo va desde el ojo hacia el polígono. Es decir, es blanco-negro. Y lo otro que intentan demostrar es si la variación de flujo respecto del contralateral es mayor o igual al 30%, para diferenciar entre grupos diferentes de estenosis que ya voy a poner a su consideración. La evaluación del Doppler transcranial mediante la inversión de flujo de la arteria cerebral anterior es otro de los parámetros para cuando se decida complementar, o sea, usar una herramienta más, o la evaluación desde la ventana transtemporal de la arteria cerebral media, como usted lo está viendo en este gráfico, que ahí se lo estoy ampliando, en la cual usted va a tratar de evaluar o de medir la velocidad de pico sistólica y compararla contra la contralateral. La variación en un caso mayor o igual al 30% respecto del contralateral, un tiempo de aceleración sistólica mayor o igual a 70 milisegundos, van a sugerir un rango totalmente diferente de estenosis carotidias, por ejemplo, en el caso de nuestro paciente. También se puede evaluar el flujo en la arteria carótida interna contralateral. Entonces, ¿qué tenemos desde estas nuevas sugerencias del uso para la cuantificación del ecodoppler carotidio? Tenemos nuevas escalas. Tenemos escalas que van a graduar a nuestros pacientes en mayor al 50%, mayor al 60%, mayor al 70%, mayor al 80% y al 90%, o hacia la oclusión. ¿Cuáles son las variables nuevas que vamos a tener? Bueno, si evaluamos solamente la de la posestenosis y no evaluamos, por ejemplo, la circulación colateral, que tranquilamente para quienes por ahí no están todavía muy familiarizados con el Doppler transcraniano, podría ser suficiente con este primer grupo. La velocidad picosistólica posterior a la estenosis mayor a 50 centímetros sobre segundos se va a corresponder con un porcentaje de estenosis como el que le remarqué ahí. Cuando la velocidad picosistólica posterior a la estenosis cae o es menor a 50 y mayor de 30, la estenosis puede ser focalizada en 80. Para cuando cae por abajo de 30 centímetros sobre segundo, me estoy refiriendo a la velocidad picosistólica post-estenosis, la estenosis ahora es del 90%. Y vale la pena remarcar que en estos casos también ha habido movimiento de las velocidades picosistólicas hacia rangos superiores a los 370 centímetros sobre segundo para la velocidad picosistólica, o a mayor a 400 centímetros sobre segundos para la velocidad picosistólica en las estenosis mayor al 90%. Para los casos que se asocian la evidencia a las pruebas de circulación colateral a través de la arteria cerebral media o la arteria oftálmica, ustedes por acá tienen las escalas, ya habíamos remarcado los datos previamente,
respecto de lo que debemos ver, así es que vamos a avanzar sobre este punto. En estos casos, nuestros nuevos elementos para la evaluación de los porcentajes de estenosis, a diferencia del 10%, van a requerir entonces el uso de la velocidad picosistólica post-estenosis. Uno de los consejos prácticos que hemos puesto en uso estos nuevos protocolos, y lo hemos correlacionado, pero ya hay estudios que han correlacionado correctamente con la angiografía, pero son conceptos y transmisión práctica de información, es ir a buscar la post-estenosis tan lejos como sea posible, es decir, más allá de los 2 centímetros mínimamente del sitio de alta velocidad de la estenosis significativa. Respecto a esto, quiero decir que muchas veces, si el sitio de la estenosis está acá, en el punto A nivel del proximal de la arteria carótida interna, nosotros tenemos que tratar de ir a buscar la evaluación en el punto B, es decir, lo más distal posible respecto de la estenosis, dado que a veces existe un sitio de alta velocidad que a veces puede superar los 2 centímetros, y en todos estos niveles nosotros podemos encontrar altas velocidades. Así que la evaluación de la velocidad picosistólica posterior a la estenosis requiere recordar estos datos, si la misma es mayor al 50, si es menor al 50 o menor al 30%. Vale la pena recordar, para ir cerrando y abrir algunos minutos a las preguntas, discusiones y seguramente algunos consejos. Hay muchos expertos que siempre nos aportan y nos suman conceptos, observaciones que creo que son dignas para que podamos aprender todos. Las arteritis no debemos olvidarlas. Las ateromatosis son fáciles de diagnosticar, pero las arteritis particularmente tienen un vaso con engrosamiento multifocal de la pared, es decir, con un crecimiento concéntrico, con un signo característico que se llama signo de la escarapela, que tenemos que diferenciarlos de la ateromatosis. Y tenemos que recordar que también tenemos otros grupos de patologías en las cuales nuestro método del ecodoppler, al menos en las arterias carótidas, característicamente hace muy bien el diagnóstico en el caso de la disección carotidia, observando las características imágenes en doble lumen, aunque vale la pena recordar que a veces uno de esos lúmenes puede estar directamente trombosado y tomar el aspecto de una placa larga. Para las arterias vertebrales no hay grandes cambios, sencillamente los diferentes patrones de robo de flujo 1, 2 y 3 siguen siendo las variables de interés. Sería bueno recordar que la evaluación de la arteria subclavio braquial, en el lado donde veo el cambio de configuración de la onda vertebral, nos va a ser de mucha utilidad para entender si la arteria subclavia proximal a la vertebral está comprometida o no. Por último, las cuantías por ecodoppler para los diferentes tipos de stent en las arterias carótidas tienen nuevas graduaciones que sugieren recordar estos datos. Para estenosis mayor al 50%, las velocidades picosistólicas superiores a 220, la velocidad de fin de diástole superior a 88 o a 90, como ya muchos usan. Los ratios entre la estenosis y la preestenosis superior a 3.5 al menos, o para las estenosis de cuantía en los stent mayor o igual al 80%, velocidades picosistólicas mayor de 320 o mayor a 1,20 m para la velocidad de fin de diástole, con un ratio que debe superar entre 4 y 4.5 según lo sensible o específico que quisiéramos ser. Particularmente estamos usando las cuantías para mayor a 4.5 para tener mayor impacto en cuanto a la especificidad en el diagnóstico. Para las endarterectomías, las nuevas escalas de cuantificación
van a sugerir que frente a velocidades mayores a 230 centímetros sobre segundo, mayor a 60 para fin de diástole, con un índice pre-estenosis mayor a 2.2, van a ser pacientes con estenosis mayores al 50%, mientras que los mayores al 70% van a usar rangos de velocidad pico sistólica de 274 centímetros sobre segundo con una velocidad de diástole mayor a 80. Particularmente acá es más fácil, el índice mayor a 3.3 asociado a estos otros elementos van a corresponder a estenosis mayores al 70%. Ok, sugerencias para ingresar al panel de preguntas y discusión que se va a explayar durante 20 minutos. Es siempre tener en cuenta nuestro foco hoy más que nunca, y yo creo que ustedes están viendo dos focos. Uno es nuestro paciente y el otro todos los miembros asociados a este ejercicio de la salud. Creo que ese es uno de los puntos más importantes para tener en cuenta. Así es que voy a pasar al modo de pantalla para poder mirar algunas preguntas y si alguien pide la palabra, poder hacer las preguntas en forma directa a través del micrófono, pero vamos a en todo momento tener predilección por las escritas para no generar interferencia en el audio. ¿Ok? Yo en este momento estoy revisando el chat, así que estamos ya mirando. Bueno, por ejemplo, uno de los datos llamativos, cuando pregunté respecto de qué porcentaje suponíamos que podía tener de estenosis mi paciente, la mayoría respondieron en forma acertada, tanto los que respondieron que la estenosis era mayor del 90% o críticas, como quienes, digamos, se apoyaron en las guías que yo les he mostrado previamente y respondieron mayores al 70%. Otros respondieron también correctamente cuando pusieron el término estenosis severa, o quienes pusieron estenosis subtotal, o del 70 al 99%. Así es que repasando casi alrededor de 70 u 80 respuestas, les tengo que decir que todas han sido hiper asertivas. Creo que lo que tal vez deberíamos recordar es que con estas nuevas cuantías que vamos a comenzar a usar, ahora vamos a poder diferenciar y posicionarnos sobre un argumento algo más firmes para poder informar las estenosis, ejemplo, de más del 80%, de más del 90%, del 60%, del 70% o lo que fuera. Hay muy buenos comentarios. Vamos a ver algunas preguntas, si fuera posible, y creo que hay mucho más de 100 en lo que estoy revisando. No, sí, muchísimo más de 100 personas. Todos han acertado, tremendo el escenario. Nadie puso menos del 70, creo que el paciente era categórico, pero todos acertaron en que es una estenosis crítica. Hay una pregunta excelente, dice, la voy a leer para que pueda tratar de responder y posiblemente muchos se sientan reflejados en la pregunta. Esta pregunta dice, ¿cuál es el criterio que usamos para categorizar la afectación y se refiere al engrosamiento parietal? O sea, en otras palabras, se está preguntando cuál es la forma de cuantificar el engrosamiento parietal o placa. Voy a responder. Para toda aquella vez que la pared, midiéramos la pared y sin incluir la adventicia, la evaluación de la misma supere el 1.5%,
primero y principal, estamos frente a una placa. En segundo lugar, si esas placas no elevan las velocidades, son placas que vamos a informar como placas menores al 50%. Si a la vez las placas elevan las velocidades, ya ahí usamos las escalas para explicar que las estenosis corresponden a 60, 50, lo que sea por ciento, y cerrar nuestro informe. Pero quiero aprovechar esa excelente pregunta para explayarme en uno de los puntos para mí de mayor interés, y voy a enfatizar este punto. Nosotros habitualmente dividimos las placas en 5 grupos. Esos grupos gradúan las placas desde las que tienen abundante core lipídico, es decir, predomina más que prácticamente toda la placa, con un core lipídico, la gota negra, es decir, la ecogenicidad súper baja, prácticamente del contraste de la sangre, del negro de la pared arterial. Las que tienen 50% de core lipídico y el resto ya sea de gris o de calcio, ya sea fibrosis o material que deja correr de sombra, es decir, más del 50% de core lipídico frente al restante material que puede ser fibroso cálcico. Las que siguen, que son solamente las netamente fibrosas con muy poca cantidad de calcio, quiero decir con esto, las que característicamente tienen muy poco core lipídico, es decir, menor del 50%, y predomina los grises correspondientes a fibrosis o los blancos con conos de sombra que corresponden a calcio. Cada vez que o las que son predominantemente cálcicas, cada vez que nosotros hacemos esta descripción versus la localización de la placa y en lo posible la extensión de la misma, por ejemplo, explicar que una placa se observa en la bifurcación derecha y se extiende hasta el tercio proximal de la carótida interna, a lo largo, ejemplo, de 2,5 centímetros de extensión o 25 milímetros, con tales características acústicas, lo que estamos haciendo es caracterizar la placa. Y aunque esa placa no genere aumento de las velocidades, esa descripción realmente va acompañada de un informe asertivo respecto de lo que el médico clínico y nuestro paciente necesita. Recorriendo otras preguntas, nos dice ahí si se han publicado el consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología Doppler Vascular. La respuesta es el mismo, está camino a publicarse. El mismo ha sido presentado y se puede ver desde las presentaciones de la página de la Sociedad Argentina de Cardiología del último Congreso Argentino de Cardiología. Ahí están las diapositivas de esta presentación, de estas presentaciones de ese Congreso. Eso es lo que quiero decir. Bueno, algunos saludos de gente muy, muy querida a lo largo de todo el país y de Latinoamérica que hemos tenido oportunidad de compartir este apasionante mundo del Doppler. Agradecimientos. No sé si todo el mundo han escuchado la pregunta de Daniela en qué cambia el manejo quirúrgico o intervencionista con las nuevas cuantificaciones. Bueno, yo creo que particularmente el nuevo escenario está marcado por 2 pacientes. Uno es el que tiene una estenosis que ya no es del 70%, sino es del 60%, está asintomático y puede requerir intervenciones de otros territorios cardiovasculares, por ejemplo. Esos pacientes tienen que ser discutidos. Antiguamente eran pacientes que no iban a discusiones directamente si tenían una estenosis del 60%, estaba asintomático y iba a una cirugía de válvula, por ejemplo, de válvula órtica, reemplazo, lo que fuera, ni siquiera se discutía. Hoy en día se pueden discutir, dado que hay un porcentaje de estos pacientes y si la mortalidad del centro es sumamente baja para la solución del problema de la estenosis carotidia, es decir, para la intervención. Algunos de estos grupos, previa discusión, evaluación de riesgo cardiovascular y cerebrovascular, podrían ser intervenidos. Esa sería una de las respuestas. También es muy útil
para nuestros cirujanos cardiovasculares, nuestros cirujanos vasculares, tener esta cuantía. Yo cuando les he preguntado, he hecho una pequeña encuesta, la mayoría de ellos nos responden siempre lo mismo. Miren, estamos mucho más felices que nos comiencen a acompañar en la graduación de la estenosis para saber si nuestro paciente está empeorando año tras año. ¿A qué me refiero con esto? A que habitualmente, para la mayoría de nosotros, no es igual al mismo paciente que va teniendo cada vez mayor grado de estenosis, y nosotros, habitualmente, como nuestras escalas previas solamente decían mayor del 70%, puede que el mismo paciente por angiografía, imaginemos que ese paciente por angiografía íbamos viendo una reducción del calibre cada 3 o 5 años de a 10%, y un día por angiografía pudiera tener 90%. ¿Qué decían los informes de Doppler carotidio? Los informes de Doppler carotidio decían en todos los años que se realizó hasta el último, que ahí Carlos, ahí te presto atención, vi que estás preguntando. En todos los informes decía mayor del 70%, y nuestros cirujanos cardiovasculares nos preguntan, pero ¿cómo? No cambió nunca. Y nosotros sabemos que sí cambia, es decir, teníamos pocos elementos para que nuestros pacientes y nuestros cirujanos cardiovasculares pudieran hacer un seguimiento de la estenosis, es decir, si realmente cambia o no cambia. Siempre sigue siendo predilecto para la intervención del paciente quirúrgico sintomático, es decir, el paciente que está sintomático, sabemos que el porcentaje de estenosis para cuando son mayores al 60% o 70% actualmente son diferentes pacientes. Siempre el sintomático ya ocupa otro espectro, pero creo que particularmente podría estar respondida esa pregunta. Respecto al flujo oftálmico, yo creo que siempre lo deberíamos cuantificar como alguien que pregunta y a la vez nos acaba de arrojar un buen consejo. Cada vez que tenemos graduaciones de estenosis mayores al 50%, podríamos apoyar el transductor en las arterias oftálmicas para ver diferencias de estenosis significativas o no. Pero posiblemente va a ser más útil cada vez que los rangos de velocidad pico sistólico, el índice, la velocidad de fin de diástole sean superiores al 70%. En esos casos, yo creo que va a ser necesario, de alguna forma va a ayudar al diagnóstico y nos va a apoyar para la cuantificación. Así que esa pregunta, bienvenida y gracias porque a la vez es pregunta y comentario. Yo acá tengo dos que preguntan sobre los rangos de velocidad. Dice, en caso de velocidades postestenóticas de 38 centímetros sobre segundo, según los datos, creo que la estenosis sería mayor al 80%. Claro, se está refiriendo a nuestro paciente. Y yo siempre, cuando llego a este punto, siempre le sugiero, y me sugiero a mí mismo, realizando un estudio, cómo cuantificar. Quiero decir que si yo tengo 4 o 5 datos para cuantificar una estenosis y 4 me conducen a más del 90% y uno solo de esos datos me conduce a menos del 90%, por ejemplo 80%, yo pongo en la balanza los datos de mayor peso y sobre eso digo, mi paciente tiene tanto por ciento de estenosis. Creo que eso respondería a una de esas excelentes preguntas que estoy leyendo respecto de la velocidad picosistólica en nuestros pacientes. Otra pregunta dice, ¿qué indica encontrar una velocidad picosistólica en la arteria vertebral mayor de 270? Brillante, excelente pregunta. En una velocidad mayor de 2,70 metros en una arteria vertebral indica estenosis severa. Las estenosis severas en las arterias vertebrales se diagnostican con más de 1,5 metros de velocidad en las arterias vertebrales. Otras de las preguntas, estoy viendo que hay muchísimas. Bueno, una pregunta que no quiero dejar pasar, está realizada por un médico pediatra, una médica pediatra que nos dice que cuál es la experiencia en el seguimiento de edades tempranas con ecodoppler de las arterias carotidas como factores de riesgo en la medición de la mía íntima.
La realidad es que en mi experiencia es cero, pero sí le puedo asegurar que hay una vasta experiencia por médicos de imágenes que hacen estudios en la evaluación de dislipemias familiares en pacientes pediátricos, y hay una gran cantidad de publicaciones respecto a la misma. Otra pregunta que me parece excelente, también de un gran y querido colega, nos pregunta cómo enfrenta la cuantificación de la estenosis en remodelaje carotidio. Creo que quiso poner remodelaje, realmente debe representar eso. No, la realidad es que la respuesta es la misma. Es decir, las formas de cuantificación de las estenosis carotidias son las mismas en todos los escenarios posibles. Algunas otras preguntas, dice así: con la nueva cuantificación, las obstrucciones de 50, 70, 80, 90% se debería seguir correlacionando las denominaciones leve, moderado o severo o crítico. Wow, esa creo que es la pregunta. La realidad es que la transmisión de la cuantificación hacia leve, moderado o severo, surge un cambio total con estas nuevas cuantificaciones. Es un punto sobre el cual no tiene la misma correlación de leve, moderado o severo para los nuevos porcentajes de estenosis recientemente presentados. A punto tal que para evitar confusiones directamente, algunos expertos decidieron directamente informar los porcentajes sin usar los términos leve, moderado, severo como lo usábamos antiguamente, para evitar la superposición de lo que antes se consideraba leve, hoy también se considera leve, sino más bien lo que ha cambiado, que es lo que antes se consideraba moderado, y actualmente con estas nuevas cuantías no se llama de la misma manera. Así que creo que es una gran pregunta, y creo que la respuesta que tengo para eso es lo que está haciendo la mayoría de los expertos de los grupos, que directamente pone la cuantía por velocidades o índices corresponde a una estenosis, por ejemplo, del 80% del paciente, y yo creo que con eso quien recibe el estudio ya tiene suficientes elementos. Después nos preguntan cómo se cuantifica la estenosis vertebral, ya lo hemos contestado. A ver, vamos a seguir recorriendo, hay muchísimas preguntas. ¿Es necesario poner en la estenosis que una arteria carótida mayor al 70% es severa? Bueno, la acabamos de contestar. Abajo hay otra pregunta muy parecida, que pregunta respecto al uso del informe, si poner mayor del 80 o poner, por ejemplo, que la estenosis es severa y del 80 al 90%. Responde a esa pregunta si conviene poner que la estenosis es mayor del 80, de 80 a 90 o mayor de 80. Son tres opciones que prácticamente tratan de explicar lo mismo, pero hoy en día tenemos la posibilidad, si hemos realizado los complementos de la velocidad picosistólica distal o arteriostálmica, de describir directamente que la estenosis, por ejemplo, es mayor al 80 o de 80 a 90%, y yo creo que vamos a quedar mejor focalizados en cuanto al informe. En lo personal, Ramiro, lo que yo hago particularmente es, en los casos que ya he tenido y podido recuantificar con estas nuevas graduaciones, es describir que los índices de cuantía corresponden a estenosis mayor de 80 y menor al 90%, o sea, 80 al 90%, ¿sí? No dejo el dato solamente, como decirte, de 80%. Cuando supera el 90%, sí pongo mayor al 90% y se terminó, porque ya en esos casos es crítica. Pero justo para la excelente pregunta que haces, espero que te haya sido útil la respuesta. Respecto de las arterias vertebrales hipoplásicas, bueno, sobre este ítem, realmente voy a dar una opinión personal. No voy a hablar sobre lo que sugiera ninguna guía, ningún artículo. Que existen, existen. Nadie lo discute. Que lo ve la resonancia, que lo ve la tomografía, que lo ve la angiografía. Estoy 100% de acuerdo. Que nosotros la vemos y la diagnosticamos siempre,
yo ahí tengo un punto de vista personal que difiere un poco de lo que se escribe en la bibliografía y en algunas sugerencias. Yo creo que muchas veces cuando nosotros estamos suponiendo que vemos o que no vemos una arteria hipoplásica, nos enfrentamos frente a un gran margen de error, dado que la calidad del ultrasonido, la profundidad, la anatomía del paciente, la oportunidad de medir correctamente calibres, de medir flujos filiformes, van asociadas a un abanico de patologías y también a un gran caudal de errores y limitaciones. Yo creo que particularmente no sé realmente cuán útil somos para el diagnóstico de las hipoplasias vertebrales, así que gracias por esa excelente pregunta. Hay otra pregunta acá que me gustaría no dejar pasar, que habla respecto. Hay 3 preguntas excelentes. Habla respecto de robo subclavio fuera de la onda de flujo de la arteria vertebral, si existe otra forma de verlo o estudiarlo. Bien, el concepto de robo de subclavia implica que el flujo contralateral está supliendo, si vale el término, el flujo a nivel distal en el sitio donde está la estenosis. En otras palabras, si tengo una estenosis de la arteria subclavia del brazo izquierdo, mi arteria vertebral derecha posiblemente esté enviando algún grado de caudal de flujo para suplir a través de la vertebral homolateral izquierda. O en otros casos, sencillamente las estenosis que no llegan a ser severas, o sea, mayores al 70%, producen flujos de inversión en las arterias vertebrales que sugieren la presencia de también llamado robo subclavio. En síntesis, la respuesta es esta. El robo subclavio se puede estudiar de la siguiente manera. Ver las arterias vertebrales bilaterales, si ambas tienen flujos anterógrados, parecidos o iguales en cuanto a la morfología de la onda y el color, no estamos frente a un robo. 2. Si una de ellas presenta una melladura después de la sístole y la otra no, puede que estemos frente a una estenosis que ya sea, puede ser de la arteria vertebral o de la subclavia. 3. Si la arteria vertebral tiene el flujo diastólico invertido o el flujo sistólico invertido, es decir, uno es positivo y otro es negativo, la arteria subclavia del mismo lado puede tener una estenosis significativa, es decir, mayor al 50%, hasta, según algunos trabajos, 75 u 80%. Si la arteria de un lado tiene la misma dirección que la carótida común, pero la del lado contralateral tiene totalmente invertido el flujo, es decir, la carótida común está en flujo rojo y la arteria vertebral en flujo azul o también en espectral, ahí tenemos o una oclusión total o una estenosis suboclusiva de la arteria subclavia homolateral. En todos los casos, para estar seguros que la estenosis o las características del flujo vertebral es de la arteria subclavia proximal al origen de la vertebral y no de la vertebral, lo que tenemos que hacer es siempre evaluar el flujo distal a nivel de la arteria subclavia o braquial, observando la presencia de un tiempo al pico prolongado como signo de postestenosis y encontrarnos en el brazo el flujo de una arteria vertebral que no tendría por qué encontrarse en un brazo y que nos está diciendo que se estaba bypaseando desde el otro territorio. Pero mucho más importante, sugiere ir a buscar el sitio de la estenosis desde las ventanas supraesternales. Creo que eso respondería a esa pregunta. Y las últimas dos que dice ¿cuál considera que es la manera más eficaz de cuantificar una estenosis carotidia por radioterapia? Excelente pregunta, excelente pregunta. Esta pregunta encierra un punto que es el siguiente: las estenosis por radiación generalmente son desfiladeros muy largos
en los cuales en los casos donde esos desfiladeros largos generan una desaceleración del flujo que no se acompaña de velocidades elevadas, a eso hace referencia también la curva de Spencer. La evaluación de los flujos distales de la arteria carótida, es decir, lejos de ese desfiladero con caída de tiempo al pico, pueden permitir darnos una lesión de que estamos frente a una estenosis crítica con velocidades que no han acelerado por lo largo de la estenosis. Ese es uno de los elementos y sigue valiendo la misma regla. Si es menos de 50, 50 o menos de 30, y los flujos colaterales en la oftálmica y en la cerebral. Esa es la manera de cómo yo lo he realizado. Recientemente he presentado un caso en alguno de los congresos donde mostrábamos justamente lo dificultoso que se vuelve y cómo podemos acercarnos al diagnóstico. Otra de las últimas preguntas, creo que es la última, dice, para considerar un GMI aumentado, usa un valor mayor a 0,9 o usa las tablas de percentilo, y si es así, ¿qué tablas de percentilos adaptaría a nuestra población? Voy a empezar respondiendo al último ítem, que nosotros no tenemos al momento una muestra amplia para conocer cuáles son nuestros percentilos en nuestra población. Hay trabajos brillantes, grandes y lindos y muy buenos, realizados por diferentes instituciones, pero probablemente no representen por el número de pacientes en nuestra población. En segundo lugar, me da la oportunidad de responder si nosotros podemos usar el GMI por percentilo. La respuesta es yo creo que no. Si nos podemos comparar a los percentilos de los trabajos españoles, la respuesta es tal vez, pero yo no creo que ese tal vez nos sirva. A los médicos nos gusta blanco o negro. ¿Y cuál es el valor que usamos? Bueno, el valor general global hoy en día es más de 1 milímetro, más de 1 milímetro. Si usted usa software, algunos siguen sugiriendo que es más de 0,9, pero hay variabilidad en las edades, en las poblaciones, en las razas y en el sexo. Muchos nos preguntan si es útil informarlo aún hoy que está como mirado por la lupa, como yo se lo he mostrado, y la respuesta es, si su médico le pide, usted seguramente se lo va a informar y su médico sabrá qué hacer. Quiero decir, por favor, que se entienda bien este punto de vista, porque si a usted se lo pide y él considera que ese dato le puede ser útil, y usted dice, no, porque mira, acá hay evidencia y hemos visto 3.000 metaanálisis que dicen que no, bueno, yo creo que posiblemente un dato de mucho valor sería, si no tiene placa, usted lo mide, se lo envía y su médico sabrá si en un grupo específico eso él le da valor o no. Ese sería mi consejo y la respuesta. Ahí acaba de aparecer otra consulta, pero en estenosis mayor del 90%, tener en cuenta la velocidad de fin de diástole. Sí, la respuesta es sí, son 2 o 3, 4, vamos, qué placer, 3 o 4 colegas muy reconocidos los que están haciendo esa pregunta. Y la realidad es que si usamos la velocidad de fin de diástole, la respuesta es sí, mayor de 100 es lo sugerido actualmente. Quiero decir con esto que usted podría tener una velocidad pico sistólica mayor a 270, por ejemplo, pero una velocidad de fin de diástole menor a 70 y un índice que sea de 3.5. Entonces usted ahí pondría todo en la balanza como sugerí, en base a eso pondría el porcentaje. Después hay una pregunta que acaba de aparecer, creo que es la última ya por los tiempos. Dice si hay algún dato de la placa que solo por sí misma nos haga modificar la conducta. Vulnerabilidad, wow, qué gran pregunta. La realidad es que en los pacientes que tienen placas que son una gota de grasa, prácticamente yo lo transmito así para que todos nos imaginemos, es decir, es una placa prominente que mide más de 3 milímetros y prácticamente no se ve, salvo cuando uno prende el color o ajustas bien el bidimensional y prácticamente el color es negro, la ecogenosidad es negra, casi como la que sería el lumen de la arteria.
Estas placas tienen, yo particularmente las informo como placas con signos sugestivos de vulnerabilidad, explico la localización y generalmente sí, yo creo que el impacto que tiene es que realmente el médico toma este mensaje como el signo sugestivo de vulnerabilidad para tratar intensamente al paciente y poder generar de alguna manera, que es lo que buscamos, un cambio de conducta en cuanto al pronóstico del paciente. Vale la pena recordar que no ponemos desde la ecografía y desde ningún método por el momento placa vulnerable porque sencillamente no somos 100% específicos. Eso quiere decir que podríamos equivocarnos. Los signos sugestivos de vulnerabilidad son los que mejor se correlacionan y que también generan cambios de conducta y de pronóstico de nuestro paciente. Otra pregunta que acaba de aparecer, que dice si contamos con un modelo estandarizado que nos pueda compartir si es posible. Sí, claro que sí. Hay en esta charla que va a ser grabada y ustedes la van a poder revisar desde el site que es, a ver si me puedo acordar, es tecnoimagen.com.ar/educación/. Entrando ahí, tienen al menos 2 informes estandarizados que yo he mostrado y que se le prestan atención detenidamente. Tiene hasta los puntitos para que usted ponga los valores en los casos de estenosis o en los casos que no haya estenosis, solamente describir qué tipo de placa y en qué lugar la encuentra. Así es que bueno, hemos compartido una tarde larga de día miércoles, ha sido muy placentera, realmente me he encontrado con estas nuevas formas de encontrarse con amigos y seres queridos de toda Latinoamérica. Estoy viendo gente que ha mirado nuestras presentaciones de Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Colombia. Hemos tenido una amplia, una gran cantidad de colegas, amigos, y aprovecho para desearles, primero agradecerles por haberse conectado y haberme dado esta opción de poder compartir algunos datos. A mí me interesa que todos aprendamos siempre y también me interesa aprender, por lo cual muchos de sus comentarios tomo nota y de las dudas. Agradezco a la empresa Tecnoimagen nuevamente por la posibilidad de educar y bueno, estaremos seguramente conectándonos en nuevas presentaciones prontamente y desde ya muchas gracias y a seguir cuidándose en estos tiempos tan difíciles. Un abrazo virtual para todos.